escuchar un poco más adelante porque me dijo Álvaro que esa era en esa época en que teníamos tantos problemas con las conexiones, pero que el día de hoy no, ¿verdad? Bueno, dijimos que las enzimas son catalizadores biológicos que permiten que una reacción química ocurra dentro del cuerpo. Si no hay enzimas, no tenemos nada. Inclusive es incompatible con la vida. La mutación de algunas enzimas en el cuerpo o producen patologías terribles o finalmente es incompatible con la vida. Entonces, hay un montón de mecanismos que el cuerpo tiene para poder regular la actividad de estas enzimas. Una de ellas era agregándole una molécula, como por ejemplo un fosfato, o se le puede agregar un AMP a partir de una molécula de ATP y tener como acción final la activación o la inhibición de la enzima. A otras enzimas había que quitarles un pequeño fragmentito para que pudieran activarse. Algunas enzimas se unen el producto en un sitio llamado sitio alostérico y eso permite que la enzima se active o se inhibe, feedback positivo o feedback negativo. Y hay otras enzimas que se regulan por otras proteínas, que por ejemplo hormonas. O inclusive no solamente proteínas, sino péptidos también. Y inclusive el óxido nítrico, que es NO, que ni siquiera es un péptido, es un gas, tiene la capacidad de regular la actividad de una enzima. Entonces son diferentes tipos o mecanismos de regulaciones que puede sufrir una enzima determinada. De hecho que nosotros no vimos todos los mecanismos habidos por haber, porque si no, no vamos a terminar nunca. Pero los más importantes son estos que vamos a ver a continuación de vuelta. El primer tipo de regulación se llama regulación por hidrólisis de un pequeño péptido. Este tipo de regulación solamente se da en aquellas enzimas que se secretan de forma inactiva. Las enzimas que se secretan de forma inactiva se llaman zimógenos. Son zimógenos las enzimas del tracto digestivo, en el estómago, el pepsinógeno, en el intestino, las enzimas del páncreas, tripsinógeno, quimotripsinógeno, proelastasa, procarboxipeptidasa y proaminopeptidasa. Y en la sangre, las enzimas que participan en la cascada de la coagulación sanguínea. Se entiende perfectamente por qué son zimógenos, ¿verdad? Porque si ya estuvieran activadas en la sangre, estaríamos coagulando todo el tiempo la sangre, cosa que no ocurre. Entonces, recordar cuáles son los zimógenos. Las enzimas del tracto digestivo sumados a las enzimas que participan en la cascada de la coagulación sanguínea. Esto es para hacer un replay, ¿verdad? Pepsinógeno, tripsinógeno, quimotripsinógeno, prolactasa y procarboxipeptidasa. En este cuadrito faltó la proaminopeptidasa, que es también otra enzima que reconoce el extremo N-terminal, eso ya habíamos visto en metabolismo de proteínas, y corta el aminoácido que está portando el amino terminal. ¿Cómo ocurre la activación de las enzimas? Mediante la ruptura de un pequeño fragmentito. En el caso del pepsinógeno, que se secreta en la pared por las células que se encuentran en la pared del estómago, ¿verdad? Estas células se llaman células principales y las células parietales secretan ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico hace una hidrólisis ácida del pepsinógeno, corta un pequeño fragmentito y la convierte a pepsina activa. Pero la pepsina activa ya es capaz de activar a otras enzimas de su misma clase. Y ese mecanismo se conoce como regulación en cascada o autorregulación. Esto es para ver un poquito, esta era la forma tridimensional de la enzima, la hidrólisis de un pequeño fragmento la convierte a una enzima activa.
No olvidar, el pepsinógeno sufre hidrólisis ácida y posteriormente hace hidrólisis enzimática. Pero el primer pepsinógeno se activa por hidrólisis ácida. Esto es para ver en el intestino, el páncreas secreta todos los zimógenos que están acá en rojo. Estos zimógenos, el primero, el más importante, es el tripsinógeno y es activado por una enzima que está en la pared de los enterocitos. Esa enzima se llama enteroquinasa o enterocinasa. Esta enteroquinasa o enterocinasa hidroliza un pequeño fragmento del tripsinógeno y la convierte a tripsina activa. Fíjense que la tripsina activa es capaz de activar a otras moléculas de su propia clase, por lo tanto la tripsina también hace activación en cascada. Por otro lado, la tripsina activa la prolactasa a elastasa, al quimotripsinógeno a quimotripsina, a la procarboxipeptidasa a carboxipeptidasa, inclusive en esta diapositiva, la lipasa también es secretada en forma de prolipasa. Bueno, ese es el primer mecanismo de regulación. Entonces, el más sencillito consiste en la hidrólisis de un pequeño péptido. Y estas enzimas se secretan en forma inactiva porque degradan proteínas. Si se secretaran de forma activa ya en la pared del órgano productor, producirían degradación de las fibras musculares y por ende destrucción del órgano secretor. Dijimos que teníamos esto, por ejemplo, en una úlcera gástrica o en una pancreatitis, en donde hay producción o activación de las enzimas a nivel local y la consecuencia es catastrófica para el órgano. Entonces, esa es la razón del por qué se secretan en forma inactiva. ¿Se entiende? ¿Se entiende hasta ahí? Profe. ¿Se entiende? Sí, profe. Quedó más claro de lo que ya habíamos leído, ¿verdad? Sí. Ya nos olvidamos todo ya otra vez. Ay, bueno, voy a continuar. Bueno, el segundo mecanismo, pero lo importante ya es fijar porque dentro de 15 días por ahí ya es el examen final. Entonces, algo por lo menos se va a ir. El segundo mecanismo es agregarle una molécula que puede ser un restito del ATP. Ese restito del ATP puede ser un fosfato o un fosfo AMP o solamente el AMP. Pero se hace reaccionar la enzima con el ATP y gracias a esa reacción se produce una modificación en la estructura de la enzima porque le agregamos una pequeña molécula. La molécula se une a la enzima por enlace covalente. Por eso se llama regulación por modificación covalente. El agregado de un fosfato, de un AMP proveniente del ATP y su posterior hidrólisis de la molécula que le agregamos puede activar o inhibir a la enzima. ¿En qué residuo? Esto es muy importante porque el resto de las regulaciones es tirosina quinasa, serina, tronina, quinasa. O sea, siempre es fosforilación en un residuo de tirosina, de serina o de treonina. Estos son los 3 aminoácidos que tienen 1H. Y el fósforo puede unirse, el fosfato puede unirse a un OH para formar un enlace fosfoéster. La formación del enlace fosfoéster es crucial para regular la actividad de la enzima. Entonces dijimos, la enzima reacciona con el ATP le da una molécula de fosfato, la enzima se fosforila y en algunos casos esa enzima puede activarse y en otros casos inhibirse.
Entonces, hay enzimas que se activan por fosforilación y hay otras enzimas que se inhiben por fosforilación. Entonces, eso no es exclusivo de la activación. Caso número 2. Volvemos a hacer reaccionar nuestra enzima con el ATP. Pero en este caso, no solamente entra el fosfato, sino que también entra adenina, la ribosa y un fosfato, AMP. AMP. Dijimos que era fosforilación o el agregado de un AMP, adenosina monofosfato. Este proceso de agregarle una molécula de AMP se denomina ADP ribosilación. ADP ribosilación. Pueden encontrarlo también con ese nombre en los libros. Y el tercer caso es solamente agregar una adenina. Estos son los más frecuentes, esto es lo más raro ya. Esto ya ocurre más bien en las enzimas que participan en la transcripción del ADN. Por lo tanto, estos dos primeros son los más frecuentes desde el punto de vista metabólico. El tercer caso es hacer reaccionar a la enzima con NAD, ¿verdad? Y el producto es la fosfoadenilación. Le agregamos un residuo de adenilo que formaba parte de del NAD. Y ese proceso se denomina fosfoadenilación. Entonces, en resumen, lo más importante para nosotros son estos dos primeros. Es hacer reaccionar a la enzima con el ATP para generar un derivado fosforilado que puede activar o inhibir a la enzima o agregarle un AMP a partir siempre del ATP, proceso que se conoce como ADP ribosilación. Este es para ver un poquito, ¿verdad? La enzima, esta es nuestra enzima, esta es la fosforilasa D inactiva, dentro de un ratito le vamos a ver. Es una enzima que se encarga de fosforilar enzimas. Cuando se activa, esta enzima se activa por fosforilación. Normalmente hay un control de tipo hormonal de por medio para que ocurra una fosforilación. La fosforilación no es un evento solitario, sino que es un evento coordinado. ¿Qué significa? Que ya es el producto de la orden de otra cosa. ¿Se acuerdan que la hormona se une al receptor, el receptor activa la proteína G, la proteína G activa adenilato ciclasa, que convierte ATP en AMP cíclico activa a proteína quinasa. Esta que está acá, la fosforilación de esta enzima para que se convierta en la forma activa, ya viene por un control hormonal en donde previamente fue activado una quinasa. Esta quinasa, en el caso del AMP cíclico, se activa por el AMP cíclico. Y una vez que ella es activada, fosforila a enzimas que participan en el metabolismo. Entonces, en el caso de la fosforilasa B, se activa por fosforilación. La fosforilasa A activa. Y cuando nosotros le quitamos el fosfato por una fosfatasa, ¿verdad? Esta enzima se desfosforila y por lo tanto se inactiva. Las fosfatasas reciben orden de otro tipo de hormonas. Generalmente estas hormonas son antagónicas entre sí. ¿Qué significa que sean antagónicas? Que tienen efectos opuestos. Por ejemplo, el glucagón activaba adenilato ciclasa y la adenilato ciclasa activa la quinasa. La insulina, ¿verdad?, activa a las fosfatasas. La insulina y el glucagón tienen efectos opuestos en el metabolismo. Una se secreta cuando hay mucha comida y la otra cuando no hay comida.
La activación de esta enzima era para hidrolizar el glucógeno y enviar glucosa al torrente sanguíneo porque no hay comida. Sin embargo, después de haber comido, la insulina no va a querer que el glucógeno siga enviando glucosa, puesto que en el torrente sanguíneo hay toneladas de glucosa. Entonces, ese es el mecanismo por el cual se regula una vía que envía nutrientes al torrente sanguíneo. Entonces, este simple hecho de agregarle un fosfato es crucial para que se regule el metabolismo. Les doy un ejemplo. Cuando no hay insulina, no hay fosfatasas. Entonces, ¿qué ocurre en el diabético? Ya tiene toneladas de glucosa tiene en su torrente sanguíneo circulando, pero ella no tiene insulina. Entonces la insulina no activa la fosfatasa, no se inhibe la glucógeno fosforilasa y el glucógeno sigue enviando glucosa al torrente sanguíneo y en el torrente sanguíneo hay luego toneladas de glucosa. Por eso el diabético tiene su glucosa alta en ayunas. No puede meter glucosa después de haber cenado suculento y al mismo tiempo el glucagón está enviando glucosa al torrente sanguíneo. Y eso explica el porqué de la hiperglicemia en los diabéticos en ayunas. Miren qué interesante, ¿verdad? El tercer tipo de regulación es regulación alostérica. Habíamos dicho que las enzimas tienen un sitio aparte del sitio activo. Y en este sitio se puede unir una molécula que forma parte de su producto, puede ser el producto final, ¿verdad? Entonces, cuando ya hay excesiva cantidad del producto, el propio producto se une a la enzima y le dice, mira, ya hay suficiente, ya puedes dejar de trabajarte. Entonces, se une al sitio alostérico, cambia la conformación de la enzima del estado relajado, pasa al estado tenso, y al estar en el estado tenso, ella ya es incapaz de catalizar la reacción química. Y así de sencillito es el mecanismo de regulación. Ese mecanismo de regulación, dependiendo si hay activación o inhibición, se llama feedback positivo si hay activación y feedback negativo si hay inhibición. Este es, por ejemplo, un mecanismo de feedback negativo. Fíjense que en las células la treonina puede convertirse en isoleucina. Treonina es un aminoácido esencial, isoleucina no es un aminoácido esencial. Entonces, ¿qué ocurre? La enzima que cataliza la conversión de treonina a isoleucina puede inhibir a la enzima y regular de esta forma su propia síntesis. Fíjense que se une a un sitio completamente diferente al sitio catalítico. Este es el sitio alostérico. Al unirse al sitio alostérico, entonces inhibe la unión, produce un cambio en la estructura de la enzima y la enzima ya no puede catalizar la reacción química. Entonces simplemente es unirse a un sitio diferente al sitio activo, producir un cambio en la enzima y por ende inhibir o activarle a la enzima. Este es el más grueso entre las regulaciones, que está mediada ya por un efector externo. O sea, necesitamos que otra molécula diferente traiga la orden. No es que adentro nomás ocurre, sino que necesitamos que alguien más le avise a esa célula cómo comportarse. Y hay diferentes tipos de regulación. Hay una regulación mediada por una proteína G, hay una regulación mediada por una proteína RAS, hay una regulación mediada por una proteína que se llama proteína Rho, y hay otra que está mediada por la proteína YAC. Empezamos con la primera, que es la más importante para nosotros, que es la regulación de la proteína G. Me voy a ir directo al...
Exacto. Este puse acá porque, para que puedan entender un poquito. Bueno, entonces las proteínas, ¿qué? Son una familia de proteínas. Es el cuarto grupo de familia de proteínas más abundantes en las células. Tienen una importancia vital. No hay casi ninguna célula que no tenga en su superficie proteínas. ¿Qué? ¿Por qué? Porque la gran mayoría de las proteínas responden a hormonas. La gran mayoría de las células responden a hormonas. Puede ser a una hormona metabólica, puede ser a una hormona sexual, puede ser a una hormona que regula, por ejemplo, la regulación de los electrolitos. Acuérdense siempre que estos efectores modulan el transporte de los iones, modulan la actividad de una enzima o modulan la actividad del ADN. Tres pueden ser los efectos de estos efectores externos, que son estas moléculas que se encargan de llevar el mensaje. Los que se encargan de llevar el mensaje se llaman efectores externos. En algunos casos, el efector no necesariamente se va muy lejos y en otros casos se va muy lejos, como en el caso de las hormonas. Acuérdense que la hipófisis está en la base del cráneo. En la base, la hipófisis produce un montón de hormonas que regulan el metabolismo. Por ejemplo, produce TSH. La TSH es secretada por la hipófisis, va hasta la glándula tiroidea, viene hasta el cuello. La hipófisis produce ACTH, adrenocorticotrofina. ACTH viene hasta la glándula suprarrenal que está encima del riñón, viaja lejísimo. La hipófisis produce gonadotrofina, LH y FSH. Ambas vienen hasta el ovario o van hasta el testículo. O sea, hacen un largo trayecto para llevar la señal. Es que la célula comprenda el mensaje, es lo que se llama transducción de señal o transducción de la información. Y lo que nosotros hacemos es exactamente tratar de entender cómo la célula entendió el mensaje que le llegó. Sí o sí, necesitamos recepcionar esa señal, de traducir la señal y finalmente realizar el efecto que estaba contenido en esa señal determinada. Las proteínas G se llaman así porque tienen la capacidad de unirse al GTP. La proteína G atraviesa varias veces la membrana, es una proteína bastante compleja. Y en el lado citosólico se une al GTP cuando se activa. ¿Se acuerdan que tenía tres subunidades? Una se llama alfa, la otra se llama beta y la otra se llama gamma. Esta proteína, cuando deja de activarse, hidroliza GTP y vuelve a generar GDP. Estas proteínas que tienen la capacidad de autorregularse, hidrolizando la molécula que le activó, se llama GTPase. Hidroliza cuando ya terminó su trabajo, automáticamente ella se apaga, hidrolizando el GTP y volviendo a su forma inactiva. Bueno, este era un dibujito que metí ahora, que estaba en la transducción de la señal. En la transducción de la señal pueden estar implicados varios tipos de transductores. El primer tipo de mecanismo de señal se llama autocrino. Autocrino. Una célula puede regular a otra célula que está cerquita de ella, prácticamente, bueno, pegada a ella, pero esta célula pertenece a la misma estirpe de ella. Ella no le regula a una célula extraña, ella le regula a células de su propia estirpe. La regulación autocrina normalmente se da cuando se quiere regular la expresión de los linfocitos, ¿sí?
en la cascada de activación de los linfocitos B o de los linfocitos T. Normalmente el linfocito C le avisa al linfocito B que hay una sustancia extraña, ¿verdad? Y le transmite la información de esa sustancia extraña y el linfocito B ya produce el anticuerpo. Entonces, la autocrina se da en células que son de la misma estirpe. En la parácrina, parácrina, la célula está cerquita de ella, no está lejana a ella. ¿Y qué hace? Esta célula, al estar en la proximidad de ella, es capaz de regular su actividad enviándole un mensajero celular. Este mensajero viaja cerquita, pegado nomás, ahí cerquita, no hay contacto como en este caso. Y eso se da generalmente en un proceso inflamatorio, cuando los leucocitos le avisan a otros leucocitos mediante la liberación de citocinas inflamatorias que hay bacterias en tal sitio y que hay que ir a atacarlas. El tercer tipo se llama sináptica o yuctacrina. En este tipo de regulación de la información se traslada a lo largo de la célula. A lo largo, acuérdense que en la transmisión neuronal hay, ¿verdad?, despolarización de la membrana, esa despolarización se transmite a lo largo de la terminal del axón. Entonces, eso finalmente conduce a la liberación de un neurotransmisor que actúa sobre una célula en un espacio presináptico, ¿verdad? Y actúa a nivel de la célula, que generalmente la célula blanco es el músculo neuromuscular. Este tipo de regulación es una regulación de tipo neuromuscular. El mecanismo es un poquito más complejo porque normalmente los neurotransmisores están en vesículas en el citosol de la terminal nerviosa. La vesícula se fusiona a la terminal presináptica, libera en el espacio sináptico y se une a la célula en la cual va a ejercer su actividad. Y este es el último, que es el que nosotros estamos viendo, que es la señal endocrina, donde una célula especializada fabrica el mensajero químico y el mensajero químico tiene que irse lejos para encontrar a su célula blanca. Esta célula blanca tiene un receptor en la membrana o tiene un receptor en el interior de la célula. Volviendo a nuestra proteína G. ¿Verdad? La proteína G es la proteína más importante, una de las proteínas más importantes que se encuentra en la membrana celular. Recibe, ¿verdad?, información de varios tipos de hormonas y según el tipo de proteína G, la respuesta. Está formada por 3 subunidades: alfa, beta y gamma. Alfa, beta y gamma, no se olviden. La subunidad alfa era la subunidad que tenía la capacidad de unirse al GTP para formar un complejo alfa-GTP. Y este complejo alfa-GTP es el que regula la actividad de las proteínas efectoras. Hay 1, 2, 3, 4 tipos de proteínas G que se conocen. Y según el tipo de proteína G, ¿verdad? Según el tipo de proteína G, el efecto. Las GS son estimuladoras de adenilato ciclasa. Las GI son inhibidoras de adenilato ciclasa. Las GQ activan a la fosfolipasa C y las GT activan a la enzima la fosfodiesterasa de AMP cíclico, a la enzima que disminuye los niveles de AMP cíclico para que se cierre la señal. El aumento de AMP cíclico activa a la célula, pero eso tiene que apagarse, porque si no se apaga, sería una catástrofe también para la célula. Entonces, hay una enzima que disminuye el AMP cíclico en el interior de la célula
Y esa enzima se llama fosfodiesterasa de AMP cíclico. Entonces, no olvidar que hay 4 tipos de proteínas G. GS, GQ, GT y GI. ¿De dónde provienen los nombres? Este viene de estimulador, este de inhibidor, y estos vienen de una región del ADN, ¿verdad? En la región Q del cromosoma tal, que no me acuerdo, ¿verdad? Pero el nombre proviene de la región del ADN en el que se encuentran codificados. Ojo con eso, que estos nombres provienen de en qué región del ADN está esta proteína, y esa región es la región Q del cromosoma, no sé cuál, porque ya no me acuerdo. Es la codificante, entonces de ahí el nombre de G, Q y GT. Bueno, empezamos por la primera, ¿sí? Me voy directo al dibujito para aprender, porque es recontra fácil. Bueno, muy bien. Entonces, el ejemplo era, la célula tiene hambre. Acuérdense, el cerebro, el tipo se durmió 12 horas. Se levanta con una cara así. ¿Por qué? Porque el cerebro está con hambre, pobrecito. ¿Qué hace el cerebro? El cerebro le envía un mensajero químico, un mensaje al páncreas. Acuérdense de las fibras simpáticas, ¿verdad? ¿Y qué hace el páncreas? El páncreas secreta glucagón. ¿Y dónde está la reserva de glucosa que se puede utilizar? ¿Quién es la cocinera de la casa? La mamá. ¿Quién es la mamá en la casa? El hígado. Entonces el páncreas le envía un mensajero químico al hígado. Le envía el glucagón y le dice al hígado, te manda a decir el cerebro que está muerto de hambre, le dice. Ah, le dice el hígado, bueno, me pongo rapidito a enviarle un rico desayuno. Entonces, ¿qué hace? La hormona, el glucagón, se une al receptor, le dice, manda a decir el cerebro que está muerto de hambre. Entonces, al unirse la hormona al receptor, el receptor sufre un cambio en su estructura y ese cambio activa a la proteína G. La proteína G libera GDP y se une a GTP en la subunidad alfa. Alfa-GTP se disocia de beta y gamma y activa a una proteína que está en el lado interno de la cara, de la membrana externa, de la membrana celular. Y esta proteína se llama adenilato ciclasa. ¿Qué hace adenilato ciclasa? Convierte ATP en AMP cíclico. La adenilato ciclasa no puede salir de aquí, no puede migrar para enviar la información. Tengo 30 segundos. ¿Volvemos a entrar? ¿Sí? Si sobran solo 30 segundos.